Hemos estado estudiando acerca de aquel sermón que el apóstol Pablo dio en Grecia, acerca de aquel Dios que no conocían. Quiero que leamos esta porción de las Escrituras y luego alcemos un cántico. Ese Dios que por misericordia nosotros hemos conocido, pero algunos todavía no lo conocen, aunque hagan ritos, aunque vengan a la iglesia, aunque canten bonito y aunque prediquen bonito. Muchas veces pasa de que no conocen a Dios. Quiero leer Hechos 17:26. El tema es la secuencia de el Dios no conocido. Hechos 17, versículo 26. De un solo hombre creó todas las naciones de toda la tierra. De antemano decidió cuándo se levantarían y cuándo caerían, y determinó los límites de cada una de esas naciones. Su propósito era que las naciones buscaran a Dios y quizás acercándose a tientas lo encontraran, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros. Adoremos. Santo es el Señor. Señor, así como nosotros, ciegos, Señor, sin conocerte, probablemente llenos de conocimiento de un Dios, Señor, que perdona, pero ellos no perdonan, Señor. Ayúdanos en el nombre poderoso de Jesús a trazar correctamente tu palabra, Señor. A que quebrantes, Señor, los corazones endurecidos y orgullosos, Señor. A enseñarnos que tú eres un Dios humilde que se unía, Señor, a estar atento a las oraciones de aquellos que claman a ti, Señor. Y aquellos que se acercan a ti, Señor, tú no los rechazas. Tú tienes esas puertas de los cielos abiertas para aquellos que se arrepienten, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Y su pueblo dice: amén, amén, aleluya. Quien vive, hermanos, Cristo, y a su nombre, gloria, aleluya. Están aquí, ¿verdad? Aleluya. Dice Hechos 17, capítulo 17, versículo 22. Entonces Pablo, de pie ante el concilio, le dirigió las siguientes palabras: hombres de Atenas, veo que ustedes son muy religiosos en todo el sentido, porque mientras caminaba observé la gran cantidad de lugares sagrados
Y uno de sus altares tenía la siguiente inscripción: a un Dios desconocido. Este es al Dios al que ustedes rinden culto sin conocer, es de quien yo vengo a hablarles. Dice el versículo 24: Él es el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, ya que es el Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos hechos por hombres, y las manos humanas no pueden servirlo, porque Él no tiene ninguna necesidad. Él es quien da la vida y da aliento a todo y satisface las necesidades. Dice aquí el apóstol Pablo, como hemos venido narrando el domingo pasado, da una exposición de la palabra a varones y a un conjunto de personas que no conocían a Dios. Tenían muchas imágenes, pero no conocían a Dios. Tenían muchos ritos y muchas ceremonias, pero no conocían a Dios. Y Pablo les empezó a decir: aunque ustedes tengan imágenes de Dios, Dios no se place en esas imágenes. Aunque ustedes tengan un Dios de barro metido en un templo, Dios no puede habitar en templos hechos de manos de hombre. Así que el apóstol Pablo aquí, hermanos, no hace una exposición de la palabra o como decimos nosotros, hay una noche evangelística. No hace una noche de milagros para llamar a los de Atenas al arrepentimiento. Yo quiero que, como decimos nosotros allá, le pongan mente a lo que les estoy diciendo. Él no va y hace flyers o empieza a pegar folletos diciendo: va a haber una noche de profecía, acérquense. Yo les voy a hablar de ese Dios no conocido. Tampoco empieza a hacer una pantomima del Evangelio, haciendo algún tipo de show, como hoy en día se da, liberando a personas y haciéndolas hablar del demonio, para que puedan conocer más al demonio que al Dios que escribió la palabra. No le viene a hacer esos tipos de escándalos. Él viene a establecer el Evangelio por medio de la palabra. Gloria a Dios, hermanos, porque hay milagros. Gloria a Dios. Pero estamos hablando de un apóstol Pablo, hermanos, que se secaba el sudor y dejaba los pañuelos acá. La gente los agarraba y se los llevaba y se los ponía a los enfermos, y los enfermos eran sanados. Pero él no se agarra de eso, de los muchos milagros, ni de las sanidades, ni de las profecías. Un hombre que fue llevado al tercer cielo y se le dio a conocer misterios y cosas que no tenían cómo trasladarlas en la palabra humana, en el tipo de idioma, no. A un hombre que sabía muchos idiomas, no sabía cómo trasladar aquellas cosas que vio. Pero él no hace una noche de palabra profética. Él se toma por la palabra de Dios para dar a conocer el Evangelio y que las personas se salven. ¿Por qué les digo esto? Miren cómo hemos llegado nosotros hasta el día de hoy a hablar acerca de un Dios que no conocemos. Predicadores de hablar de un Dios que no conocen. Porque a mí me habla la Escritura que el Evangelio es salvación a los hombres y es la predicación de las buenas nuevas de la verdad, hermanos. Hoy en día nosotros los miramos hasta por la televisión. Como los hombres ya no hay lectura de la palabra. Ahora hay un tiempo donde se le da al demonio hablar. Y las personas se quedan admiradas porque un demonio está hablando. Esa no es una cosa que nosotros decimos fuera del otro mundo. Eso ya está en las Escrituras. Incluso Jesús lo mandó a callar. Lo mandó a callar. Pablo aquí lo que enfatiza, hermanos, es tratar de que aquellos argumentos que tiene el ser humano desde que nace sean botados. Sean botados. Y eso es lo que él desea hacer. Y aún utilizando la lógica humana. Estas personas no tenían un conocimiento de la palabra, de la Biblia, como hoy la conocemos, ante los escritos
de los judíos. Estamos hablando acerca de 2000 años antes de nuestra era. En el tiempo de Pablo, en el año 70, no habían escritos todavía, solo eran los del Antiguo Testamento, pero sus propios escritos no estaban hechos, las epístolas, las cuales estamos hablando aquí en Hechos. Y entonces, la manera de cómo él desea que estas personas empiecen a conocer a Dios y tengan en cuenta de que Dios no se goza en los ídolos, de que empiecen a tener temor de que va a haber un día de juicio, y cómo es el deseo de Dios de acercarlos a Él. Esa manera que Pablo utiliza, hermano, la utiliza por medio de la comprensión de la misma naturaleza, y también utiliza aquellas costumbres que ellos mismos tienen y aquellos hábitos diarios. Incluso utiliza algunos escritos de los griegos. Y ya vamos a narrar algunos, hermanos. Les dice de los cuales algunos de sus poetas han escrito, y les trae esas interrogantes que todo ser humano tiene en su alma acerca, hermanos, de esa eternidad. Dice Hechos 17, 26. De un solo hombre creó todas las naciones de toda la tierra. De antemano decidió cuándo se levantarían y cuándo caerían, y determinó los límites de cada una de ellas. El apóstol Pablo les establece que todos los hombres vienen de un solo hombre, de un solo linaje. Y que la creación de todas las naciones no fue un invento humano, fue porque a Dios se le plació que las naciones existieran. Que una tuviera un imperio y caera fue la decisión de Dios, no la decisión de un ser humano. De que Nabucodonosor se levantara y tuviera ese gobierno mundial fue decisión de Dios, y a Dios le plació. Que caera a Babilonia fue decisión de Dios. Que se levantara Alejandro Magno y conquistara todo el mundo antiguo fue decisión de Dios, a Dios le plació. A Dios no lo toma por sorpresa nada. Conoce el presente, el pasado, el presente y el futuro. Dice el 27, su propósito era que las naciones buscaran a Dios y que quizá acercándose a tientas lo encontraran, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros. El propósito o el fin es que los hombres se acerquen a Dios, vengan al arrepentimiento. Dios utiliza aún las desgracias del ser humano, no para reírse o mofarse, sino las aprovecha como una oportunidad para que aquellos corazones orgullosos se doblen, se quebranten ante Él, y Dios pueda sanar o vendar sus heridas. Dios pueda tomarlos como esas gallinas que cubren a sus polluelos. Pero el ser humano, en su propio orgullo, aún a tientas, busca alejarse de Dios en vez de acercarse a Dios. Cuando dice a tientas, es como alguien, no sé si a usted le ha pasado, que se levanta en las noches queriendo buscar la luz y empieza a buscar y toca las paredes. Así está trayendo la analogía a Pablo, a tientas. Así el ser humano ha empezado a buscar a Dios y se ha hecho cuestionamientos. ¿Venimos del hombre? O como se nos ha enseñado en las escuelas o en las universidades, venimos de la evolución. ¿Somos creación de Dios o aparecimos de la nada? Estos han sido los cuestionamientos del ser humano. Amén. Y Pablo les dice y les habla, les dice: nosotros, Dios nos ha creado y venimos de un solo hombre. Ha levantado las naciones y también las ha hecho caer. Ese es el propósito, que lo ha hecho para que se acerquen a Dios y como a tientas lo busquen. Dice el versículo 28: pues en Él vivimos, nos movemos y existimos. Como dijeron algunos de sus propios poetas, nosotros somos su descendencia.
Aquí, hermanos, una clave que el apóstol nos da dice, pues en Él vivimos, nos movemos y existimos. Y dice, como algunos de sus propios profetas dicen, nosotros somos su descendencia. Hay muchos escritores que hablan acerca de que estos escritos de los que Pablo está narrando son 270 años antes de Pablo. 270 años que habían escrito poetas griegos que hablaban acerca de la descendencia del ser humano, de que vivíamos y nos movíamos en un Dios, pero ellos no conocían a ese Dios. Y Pablo les dice, de ese Dios es que yo vengo a hablarles, de ese Dios en el cual vivimos, nos movemos y existimos. Esos profetas de los que se está hablando es Erato y Cleantes. Y el escrito es el escrito al himno de Zeus. Se dice y conocemos que Zeus era el Dios máximo para los griegos. A ese Dios que pensaban que había hecho la creación, Pablo los corrige y les dice que no. El apóstol da ese ejemplo de los escritos poéticos. Muchos religiosos les chocaría escuchar esto, porque dicen que solo escritura y malinterpretan la sola escritura. Hay muchos que dicen, usted no lea más que la Biblia. Hermano, yo le diría si leyéramos únicamente la Biblia, podríamos entrar en un error doctrinal, como muchos lo hacen, porque aún la historia nos dirige a nosotros a interpretar correctamente la palabra. La historia, hermano, es buena, no la desecho. Cuando se habla de sola escritura, se habla referente a la única fuente de autoridad de fe. A eso se habla cuando se dice sola escritura. Es decir, sola la escritura es nuestra única fuente de autoridad para decir si algo está bien o algo está mal. Ejemplo, por ahí hace poco se murió Francisco, no sé si ustedes saben, ¿verdad? Él murió y a él se le dice que es el vicario de Cristo. En ninguna parte de la Escritura dice que hay salvación mediante otro hombre o otro nombre, solamente mediante el nombre de Cristo. Amén. Hay salvación a todos los hombres. A eso le digo yo y le refiero, de que sola escritura, para saber de que toda fuente de autoridad y de salvación está en la escritura. Se sacaron en la antigüedad media acerca de que todo hombre que moría iba al purgatorio. ¿Ustedes han conocido eso? Si ha pertenecido, su mamá lo llevó a la iglesia tradicional, el catolicismo, tienen un miedo porque le fue sembrado esa enseñanza de error. En ninguna parte de la escritura dice que existe el purgatorio. Se sacan por ahí que una vez un predicador puso enfrente en publicidad y de hoy se va a predicar acerca del purgatorio. Y llegó toda la gente del pueblo, usted sabe que ese es un misterio, dice. Y llegó toda la gente del pueblo a escuchar qué decía la Biblia acerca del purgatorio. El predicador empezó, se llevó como buen predicador 1 hora de mensaje, al final no habló nada del purgatorio. Y le dijo una persona que estaba ahí, pastor, que creo que se le olvidó hablar acerca del purgatorio, porque nosotros venimos a ver qué decía la Biblia acerca del purgatorio. Le dijo nada, por eso yo no dije nada. Entonces, allí es donde la escritura es la única fuente de verdad que nos puede señalar la salvación. Pero no desechemos la historia. No desechemos, hermanos, conocer algunos escritos de poetas, incluso, uy, hermano, y algunos se persinarán, también los que están viendo ahí en la red. Pero, ¿usted cree que Pablo se inventó esos escritos? Pablo los conocía, esos escritos poéticos, y los trajo para poder que las personas entendieran la verdad de Dios. Así que, hermanos, ningún dogma
Y ninguna confesión de fe, denominación ni de esta puede irse en contra de la palabra. Hay una confesión de fe bautista donde no creen en los dones y malinterpretan las escrituras diciendo que Dios, eso era antes, en Hechos. Esa interpretación de decir que Dios seguía haciendo milagros. Bueno, ¿en qué parte de la escritura está eso? En que eso fue solamente ahí. Esta es una mala interpretación de las escrituras. Todo lo que está escrito es verdad. Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Dios no cambia y no muda. Hermano, los tiempos no se cambian. Y Dios permanece fiel lo que es a su palabra. Ahora, hermanos, muchos de los poetas, Dios les dejó que a tientas le buscaran. Dios dejó de que esa necesidad del ser humano saliera, porque muchos al leer o escuchar algunos poemas se sienten identificados. Ellos tienen un don que es traer a la luz algo que el alma anhela o surge, hermano. Y ellos los plasman en las escrituras, en los escritos. Así que Dios ha dejado, hermano, que habite la eternidad en el ser humano. Esa eternidad que dice el libro de Gálatas, Dios ha plasmado eternidad en nosotros. Y aunque conozcamos el pasado, aunque conozcamos cómo estamos viviendo el presente y llegamos planes, no conocemos el futuro. Y nos aterra, hermano, acerca del futuro. Más cuando miramos que las noticias son solamente de mal y de mal y de mal. Nos aterra. Y aunque Dios ha puesto esa eternidad en nosotros, no somos, hermanos, de que nacimos. Me dice una persona, ¿qué vas a hacer, Ale? Si en el día del juicio tú estás delante de Dios, y estamos delante de Dios, mis, y tú te das cuenta, mis, yo me doy cuenta, me dice, de que esto no era cierto, y tú me dices, te vas a arrepentir, mis. Yo le dije, yo no, porque yo no he perdido nada, he ganado todo con Dios, me siento un hombre en paz. Ahora, si lo que tú dices fuera al revés, en decir de que tú te equivocaste y yo tenía razón de que realmente Dios existiría, es que no va a haber un regreso del día del juicio. Y tú desperdiciaste la oportunidad para cambiar tu vida. No va a haber regreso, hermanos. Esa persona, hermanos, no entendía que en Dios vivía, en Dios se movía y en Dios existía. Nosotros vivimos porque Dios es misericordioso. Job decía, desnudo salí del vientre de mi madre. Reconocía de que Dios lo había traído a luz. Hoy los científicos han encontrado en esta novedad de la ciencia, hermano, como un punto de luz entra en el útero. Perdónenme, hermano, no sé mucho de ciencia. Pero entra y ocasiona una luz. Y dicen, ¿cómo es posible que ocasiona una luz? Eso. Y la vida misma de Dios se ocasiona en esa misma luz, hermano. En esa misma luz empieza la eternidad a entrar y a hacerse carne. Es una obra de Dios. Si nosotros nos despertamos cuando dormimos, estamos a la deriva, hermano. Allí, hermanos, en que solamente por la misericordia de Dios despertamos. Amén. No tenemos control ni de nosotros mismos ni de nuestros sueños. Amén. Muchas personas que se sintieron ricas y poderosas con 3 o 4 guardaespaldas, hermanos, van a la tina del baño, se deslizan y cayeron. ¿Qué guardaespaldas podía haber para ellos? Nadie. En él debemos entender que vivimos, nos movemos y existimos. Amén. Quiero que leamos Daniel 5:23. Un rey que a Dios le había placido darle la oportunidad de gobernar Babilonia. Como a muchos se nos puede dar la oportunidad de gobernar nuestra casa, de tener un empleo, de tener tal vez la capacidad, hermanos, de administrar algo, una casa, la familia, de tener un puesto en el trabajo.
Y a veces se nos olvida que en Dios vivimos, nos movemos y existimos. A este rey se le había olvidado que en Dios vivía, se movía y existía, y lo desafió. Dice Daniel 5:23, todo lo contrario, usted desafió con su soberbia al Señor del cielo y mandó a traer ante usted estas copas que pertenecían al templo. Ustedes, sus nobles y sus esposas y sus concubinas, estuvieron bebiendo vino en estas copas, mientras rendía culto a esos dioses de plata, de oro y de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Esos dioses que no pueden ni ver ni oír, ni saben absolutamente nada. Pero usted no honró a Dios, al Dios que le da el aliento de vida y que controla su destino. Aquí el profeta le está diciendo, usted no se enteró que Dios fue el que le dio la vida, que Dios se mueve y existe por Dios. Amén. Nosotros nos debemos de dar cuenta y caminar con temor de Dios, de que aunque apretamos con nuestras manos cuando venimos a este mundo, hermanos, es lo primerito que el niño toma y desea tomar control de su propio aliento de vida. No es nuestro el aliento de vida. Amén. Le pertenece a Dios. Amén. Y hoy día vamos a dar cuenta de todas las cosas que nosotros hacemos o dejamos de hacer. Si camináramos en la vida con ese tema en nuestra mente, camináramos, hermanos, con humildad y mansedumbre. No fueron los ídolos que le dio la capacidad a ese rey de gobernar. No fue el intelecto humano ni la sabiduría. Podemos llenarnos a nosotros mismos de conocimiento, hermano, y de intelecto. No podemos llegar a llenar de soberbia y a olvidar de que Dios es el que da todas las cosas. Amén. Dice Hechos 17:28. Es a través de Él que vivimos. En otra versión dice, es a través de Él que vivimos y funcionamos y tenemos una identidad. Es a través de Dios que el ser humano se da cuenta de la identidad que tiene. Amén. Únicamente a través de Él. Amén. La vida, la existencia y hasta las acciones del hombre están escondidas en Dios. Muchos ateos pueden decir, hermanos, que no creen en Dios, que cuando mueran no pasará nada. Muchos ateos pueden decir que no existe ese Dios creador de los cielos y de la tierra. Aquí Pablo está hablando, hermanos, de que toda la misma naturaleza humana nos enseña que hay un creador. Amén. Hay un diseñador inteligente. Si los cuadros, por más bonitos que son, hermanos, y las aplicaciones que hoy novedosas que hay, que usted pone dos fotografías y cómo se unen para hacer de dos fotografías un video, alguien lo diseñó. Pues no se hizo solo. ¿Cómo no creer que el mundo y sus maravillas, sus ríos, sus montañas surgieron de la nada? Amén. Dice Hechos 17:27, su propósito, el deseo era que las naciones buscaran a Dios y quizás acercándose a tientas lo encontraran, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros. Dios es el Señor de la historia, hermanos, y está presente y estará presente siempre. Aunque las naciones desaparezcan, Dios permanecerá para siempre. A tientas, aunque el ser humano lo busque, dice en Hechos 17:27, Dios quiere que la humanidad lo busque, aunque fuera a oscuras, y que lo encuentre, pero en realidad no está lejos de ninguno de nosotros. Dice otra versión, Él ha hecho esto para que cada persona anhele a Dios y que sienta su camino hacia Él y lo encuentre, porque Él es un Dios que es fácil de descubrir. Amén. Me dice una persona que yo he buscado a Dios y no lo he encontrado. Dios no está perdido, hermano. El que está perdido es uno. Dios se ha manifestado desde el principio de la creación en todas las cosas.
El salmista dice: Señor, cuando veo las estrellas que son obra de tus manos. El salmista miraba el cielo y miraba la creación de Dios, hermano. Aquella persona que busque darle la gloria a Dios lo encontrará. La samaritana, buscando conocer a Dios, a ese Dios no conocido que rendía culto allá en Samaria, con ídolos, le dijo al Señor: y ese Mesías que tú dices, ¿quién es? Le dice, ¿quién es? Y en las ocasiones, hermanos, que el Señor dice claramente: yo soy. Y en Juan se habla acerca de ese nombre como el yo soy, como aquel nombre que se le reveló a Moisés. Ese yo soy. Jesús estaba diciendo: yo soy. Y le dice: yo soy el que habla contigo. La samaritana quería conocer a ese Dios que no conocía, le rendía culto, adoraba, diezmaba, danzaba y ofrendaba, y no lo conocía, hasta que Dios le dijo: yo soy el que habla contigo. Amén. Aquel que ha logrado, hermanos, algún tipo de éxito en la vida. ¿Y qué éxito, hermano? Porque muchas personas, cuando se habla de éxito, piensan que los éxitos pequeños no cuentan. El que usted esté en Estados Unidos es un éxito, ¿o no cree usted? El que usted tenga una familia. Hay algunos que a los 17 que me cuentan deseaban casarse y se casan y lograron el éxito. Algunos deseaban tener un carro, algunos un teléfono y lo lograron, y ese es un éxito. Pero cuando logran eso, sea el teléfono, sea casarse, sea estar aquí en Estados Unidos, tenían expectativas más allá de estar aquí, de esas cosas, pensando que le podía dar un placer o llenar el alma. Y cuando ha pasado un tiempo dicen: esta es la pregunta, o no creen que es esta: ¿esto es todo? Pasa un tiempo y esto es vivir en Estados Unidos, porque no pensaron que era eso. Muchos, en medio de los problemas de la situación marital o los matrimonios, dicen: esto es casarse, vamos a vivir así. Cuando una persona empezaba a tener y desear tener hijos, el amor de tenerlo, de gozarse, y cuando crecen y tienen ya y hablan y empiezan a mostrar sus ideas, su rebeldía, porque es parte, hermano, del ser humano, el padre se pregunta y dice: ¿para esto tuve un hijo? Porque, hermanos, el alma del ser humano únicamente la puede llenar Dios. Amén. Aleluya. Pero estos cuestionamientos están en cada uno de nosotros. Lo que el apóstol Pablo está trayendo a la comunidad de Grecia en Atenas es decirle que solamente en Dios vivimos, nos movemos y existimos, solamente en Él tenemos una plenitud de gozo. Amén. Amén. Eso es lo que está tratando de hablarles. Y dice el número 17:30. Dice el apóstol: en el pasado no entendían a Dios, y Él pasó por alto esa época de ignorancia. Sin embargo, ahora ordena a todo ser humano que cambie su manera de pensar y de vivir. ¿Cuál manera de pensar y cuál manera de vivir? Los griegos no eran diferentes a nosotros, hermano. Tenían aún el esposo y tenían a un novio. El marido tenía unas 2 y 3. Allí a veces cambiaba el nombre de las muchachas ahí en el teléfono. Mecánico, dije Juan. Se llamaba Juan. No son diferentes a nosotros. Los tiempos han cambiado, pero la maldad y el pecado del ser humano siempre ha habitado. Y ante estas cosas es que Dios dice: antes Dios dejaba que alguien lo buscaran, pero Él ya pasó por alto ese tiempo de ignorancia y ha ordenado que todo ser humano se arrepienta. Uno dice: es que yo amo los 10 mandamientos, y eso es un mandamiento también. Ha ordenado que todos los hombres se arrepientan, ha mandado que todos los hombres se arrepientan. Es un mandato de Dios. No es si quiero.
o si puedo, ha ordenado. Ejemplo, nadie podía decir antes, Señor, yo soy un ciego, no sé dónde está la puerta. El apóstol Pablo, por medio de la predicación del Evangelio, está hablando y enseña la puerta. Y ahí dice, ha ordenado que todos los hombres entren, porque si no entran va a haber un juicio. Y ha ordenado que todos los hombres entren y se arrepientan. Cuando un hombre entra a la puerta, está dejando la vida pasada. Al entrar se arrepiente de sus pecados, pero hay un cambio. Pero nadie puede decir, yo me arrepiento y seguir siempre en la vida que hay que llevar. Dice el 31. Dios ha fijado una fecha en la cual juzgará a todos con justicia. Establece un juicio el apóstol Pablo. Y dice, y lo hará por medio del hombre que él ha elegido y ha resucitado como prueba para todos nosotros. ¿A quién fue que resucitó el Padre, hermanos? A Jesús, nuestro Señor. Amén. Y Salvador. Esos días que a tientas le buscaba había quedado en el pasado. Solamente lo conocía por medio de la naturaleza, algunos escritos griegos en los poemas. Alguien que podía hablar como Platón, Aristóteles, acerca de un conocimiento metafísico. Algo que estaba y que no lo podían palpar, que existía, que se movía el mundo espiritual, que no sabían también de que solamente no era todo carne, no era todas cosas materiales. Sabían que algo más existía después de la muerte, pero no sabían cómo era. Ahora, después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, esa ignorancia quedó atrás, porque establece, hermanos, un juicio después de la muerte, y establece a un Señor quien va a llevar ese juicio, y es nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué lo establece a Él como Señor? Porque Él muere y resucita. Él baja a las profundidades abajo del abismo y sale de ellas, y es subido al tercer cielo como Señor y Salvador. Amén. Amén, aleluya. Esa plenitud del conocimiento de Dios se hizo carne. Cristo Jesús es la plenitud del conocimiento de Dios que se hizo carne. Un conocimiento que el ser humano no sabía cómo llegar al Padre. Ningún ser humano. Él por eso dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ese conocimiento de Dios, Dios lo dejó para que el ser humano sea salvo y no se pierda. Amén. Por eso, hermanos, es que ese tiempo de ignorancia será más pasable. Será menos el juicio para aquellas personas que van a ser juzgadas en ese tiempo de ignorancia, que para nosotros los que estamos en este tiempo, que estamos pasando por alto la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ese día de juicio se acerca, hermanos. La vida, hermano, no es una vida que empieza y que cuando nosotros morimos se extingue y ya no vamos a tener más recuerdo. Tampoco es una destrucción que nosotros vamos a tener y que no vamos a morir, porque los muertos, como dice, no saben nada, dicen los testigos de Jehová. No es eso, hermano. Cada día desde que nacemos, vamos directamente hacia un juicio. Desde que nacemos, estamos y se nos acaba más el tiempo. Ahora, aquella persona que conoce a Jesús como Señor y Salvador, ya no se libra de un juicio del trono blanco, de un juicio acerca de los pecados. Va hacia un juicio que es el Bimá o el tribunal de Cristo. Un juicio que le toca únicamente a los hijos, aquellos que han confesado a Jesús como Señor y Salvador. Amén. Pero aquellos que no tienen un conocimiento de Jesús y nunca se han arrepentido de sus pecados, les queda un día menos para que se acerquen a un Dios que es justo, un Dios que juzgará a los vivos y a los muertos. Les queda un día menos. Aquellos que no quieran conocer y reconocer a Jesús como Señor y Salvador. ¿Cómo se sienten ustedes cuando les toca una audiencia con el juez? Con temor, hermanos, con temor. Hace poco fui a una audiencia de un juez
Todos los policías estaban de este lado. Y yo los quedaba viendo, hermanos. Digo yo, así será en el reino de Dios. Una jueza parada ahí que simboliza la justicia de Dios, hermanos. Los abogados pueden tener mucha letra y mucho conocimiento, pero bajaban la voz al juez. Y entró una mujer en rebeldía, pensando de que sus excusas iban a hacerle quedar bien delante del juez. Y le dijo, ¿por qué chocaste? No, que la persona tuvo la culpa. No, tú tuviste la culpa. No, yo no tuve la culpa. ¿Por qué no le pusiste aseguranza a tu carro? No, es que yo no tengo dinero. Es una ley, no se excusa. Y empezó la persona a decir, yo tengo tantos hijos, no busques excusa. Y le alzó la voz y le puso la multa más alta. Las personas se quedaron ahí con temor, hermano. Después me tocaba mi culpa. Y entré con mucho temor, hermano. Ahora, si nosotros como hombres tememos ante esos hombres, hermano, que no pueden matar el alma, amén, el cuerpo, solamente nuestro Dios, hermano. Amén. Temamos ante ese Dios, hermanos, Amén. que puede matar el alma y el cuerpo en el infierno. Ese día se acerca, hermanos. Amén. Y la prueba, hermanos, de que ese día se acerca es la resurrección de Cristo. Esa es la prueba más grande que hay para todo ser humano. Muchos historiadores o hombres de ciencia han querido negar que realmente Jesucristo ha existido. Pero hay más escritos acerca de la resurrección de Cristo y de que Él realmente existió, hermano, que muchos escritos griegos. Es innegable que Jesucristo ha existido. Amén. Pero ahora quieren poner en duda acerca de la resurrección de los muertos. Acerca de si Jesucristo sí realmente resucitó. Si Jesucristo no resucitó, dice el apóstol Pablo, hermanos, el Evangelio no es nada. ¿Por qué el Evangelio no es nada? Porque la resurrección de entre los muertos es la que nos da el poder contra el pecado. La resurrección entre los muertos es que le da la capacidad al ser humano para abandonar el pecado y buscar a Cristo como Señor y Salvador. Ninguno de nosotros, sea mi persona que está aquí, mi esposa o el hermano que presidió, si pudiera parar para decir que ha buscado a Dios, pero usted ve de que no ha cambiado. Amén. Como dicha noticia, hermano, que hasta vergüenza me da, de un pastor que abusó de una niña. Tal persona no conoce acerca de la resurrección de entre los muertos, porque permanecen muertos sus delitos y pecados. Una persona que ha creído en Jesús va a resucitar de entre los muertos. Va a resucitar de esa vida antigua que ha tenido para vivir una vida nueva. Eso es lo que simboliza el bautismo. Para aquellos que no saben qué es el bautismo y quieren buscar a Jesús, el siguiente paso después de hacer una confesión a Jesús como Señor y Salvador es bautizarse. Los invito a aquellos que no se han bautizado. Y entonces cuando baja la persona a las aguas, es esa muerte que están muriendo a este mundo, a esas aguas del conocimiento de este mundo. Y cuando resucitan, hermanos, a una nueva vida. Las cosas viejas van pasando, aquí todas son hechas nuevas. Amén. Empezamos un proceso de un cambio, hermano, únicamente por medio de esa resurrección de Cristo. Amén. No se trata de aceptarlo únicamente con un conocimiento muerto, hermano. Es un conocimiento vivo. Es algo que se vuelve vida en uno y que uno puede dar testimonio de ello. Amén. Quiero que mi esposa me acompañe en esto. Otro señor que se llamaba Pablo, pero no el apóstol Pablo, sino Pablo Neruda, un poeta chileno de nuestra generación, dijo: una persona que creía en Dios, pero lamentablemente murió sin conocer a Jesús,
ignorando de la cruz y la resurrección, no creía en ello. No creía que un Dios se hubiera hecho hombre para llevar a los hombres a Dios. Dijo, algún día, en cualquier parte, en cualquier lugar, e inevitablemente te encontrarás a ti mismo. Y esa, solo esa, puede ser la más feliz o la más amarga de tus horas. Inevitablemente, hermano, no va a haber escapatoria. Nosotros le podemos estar mintiendo a nuestra señora, al esposo, a las amigas. Nos podemos estar mintiendo nosotros solos, diciendo de que somos perfectos, que no matamos una mosca. Pero vamos a llegar un día en que vamos a ser desvestidos de la mentira. Y Dios va a sacar a luz todos los pecados, hechos y aún los pensamientos que tuvimos con nuestro prójimo. Y en ese momento no va a haber escapatoria para aquellos que creyeron en Jesús y que realmente estimaron su vida como una vida desperdiciada, y tomando a Jesús como ese tesoro en el cual ahora pueden construir su vida. Para ellos serán dichosos y felices esos días, ese momento. Pero aquellos que han ignorado aún este tema, será un tiempo, hermanos, de las horas amargas y difíciles. Dice la Escritura en Hechos 17:30, en la antigüedad Dios pasó por alto la ignorancia de la gente acerca de estas cosas, pero ahora Él manda que todo el mundo y en todas partes se arrepientan de sus pecados y vuelvan a Él, pues Él ha fijado un día para juzgar al mundo con justicia por el hombre que Él ha designado. Y nosotros conocemos este nombre, y es el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nombre que es sobre todo nombre, nombre en el cual se doblarán todas rodillas y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Aleluya, gloria a Dios. La muerte no pudo contenerlo. Porque de Él somos, de Él nos movemos, de Él existimos, hermanos. Yo quisiera invitarlo a ustedes, si no conoce a Jesús como Señor y Salvador, decirle, no está cansado de moverse con sus propias fuerzas, no está cansado de vivir para sí el egoísmo que lo amarra a vivir a sus propios deseos y placeres, no está cansado de saber, de preguntarse, ¿solo es esto? ¿La vida solo es esto? Esto es lo que me trae trabajo, amargura. Esto es lo que me trae el estar aquí en Estados Unidos, soledad, vacío. Para esto es tener familia, para vivir así. Esas cuestiones se responden a Dios, porque Dios nos ha dado su Espíritu para suplir esas necesidades en nosotros. Aleluya. Amén. Y decir, diga el débil, eso. Amén. Aquel que se sienta vacío en Dios puede hablar conmigo, hermanos, puede ponerse de pie. Aquel que quiera confesar a Jesús como Señor, voy a orar para que usted lo pueda confesar allí a solas. Tal vez como Nicodemo, por pena, por vergüenza. Y aún el Señor no lo juzgó. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, tú para esto apareciste, Señor, para dar salvación y vida eterna a todos aquellos que te busquen. Dios mío, en ti hemos conocido que vivimos, en ti nos movemos y en ti existimos. Tú
eres el Dios que ha tenido desde que nací la vida en tus manos. Mis propósitos han sido en tus manos. Tú has arreglado, Señor, nuestro camino. Aunque hemos sido rebeldes, Señor, a tus caminos, tú, oh Dios, Señor, nos has llevado por verdes pastos, por mejores lugares. Pero también te pido por aquel, Señor, que ha permanecido rebelde, por aquel que se ha amargado, Señor, por el camino que Él mismo ha decidido, Señor, juzgándote a ti, Señor, creador de la vida y del cielo, creador de todas las cosas. Yo te diría, hombre, no permanezca rebelde, porque te haces daño a ti mismo y a tu familia. Mas el Dios que ha muerto en aquella cruz del Calvario ha dicho que ha pasado por alto los pecados de la humanidad. Y ahora Él, siendo luz, ha traído esa luz tan grande y tan maravillosa para que aún los ciegos puedan verle y puedan mirarle a Él, y puedas ser tú sanado de tu corazón y encontrar esa vida eterna que solamente Cristo da. Él es el dador de la vida. Puedas decirle: perdona mis pecados, Señor, ayúdame en mi impiedad, límpiame mi corazón, cámbiame y transfórmame, Señor, en el nombre de Jesús. Revienta las cadenas, Señor, de impiedad y de iniquidad, en el nombre poderoso de Jesús. Conviérteme en una fuente de agua de vida, conviérteme en una fuente de agua dulce. Quita la amargura de mi corazón, Señor, en el nombre de Jesús. Y quitaré los anatemas que hay en mi casa. Quitaré la idolatría que hay en mi casa. Daré gloria a tu nombre, Señor, y contaré tus maravillas en el nombre poderoso de Jesús.